Buenas noches, no sé si me escuchan, espero que sí, a ver si... Buenas tardes. ¿Están todos? Buenas tardes. Yo no escucho nada si alguno está hablando o soy yo el que... Ah, sí, soy yo. Es mi audio. Bánquenme 2 segundos que no estoy escuchando lo que me dicen. Hola, ahora sí. ¿Alguno me puede hablar? A ver si lo escucho, por favor. Ahí, Hola, ¿cómo estás? ahí está, genial. Ahora los escucho. Listo. Era donde me está saliendo el audio acá. Bueno, disculpen, hoy se me complicó para alargar el horario porque temas familiares, digamos, básicamente. ¿Pudieron hacer algo de lo que le subí un... ¿cómo se llama? Le subí en el LEV. Ahí les presento. A ver. Le subí en el LEV. ¿Dónde está el LEV? Acá. Le subí, no sé si pueden ver, el... le subí tipo página en la parte de videos de conservación de la masa. Vamos a ver qué están viendo ustedes ahora. Se me está complicando. Ahí está. Estoy presentando, pero no sé qué es lo que estoy presentando. ¿Qué están viendo ustedes, perdón? Sube. ¿De Meet? SAS. A ver. Vamos de nuevo. Ahí está. Ahora deberían estar viendo la pantallita del aula virtual, acá. Sí, sí. Ahora sí. Bueno, vieron que le subí la presentación a un PDF, que fue lo que me pidieron otra vez. ¿Se acuerdan que si podíamos adelantar un poco? Empecé a hacerle los problemas. Realmente lleva un montón de tiempo hacer esto. Le tuve que editar todo, así que me llevó... no sé si lo vamos a seguir haciendo así, porque esto de hacer un problema que les deduje ahí me llevó un buen rato. Pero quedó la explicación de la primera parte y el problema dividido en dos para que entre en YouTube. ¿Mm? La idea era que en estos 45 minutos que di los hayan podido ver, no sé si pudieron verlo. ¿Pudieron ver algo de eso o ni? No, profe, perdón. Nosotros recién salí de clase a las 20 más o menos. Ah, bueno, bueno. Yo vi el primero, pero así no están disponibles el que dice ejercicio de masa, parte 1. ¿No están disponibles? A ver. Bueno, yo me fijo entonces si les puedo ver si a lo mejor están como ocultos o algo. Público y público. Vamos a ver si nos deja ahí. ¿Qué les voy a pedir? Les pido paciencia porque los videos me costaron un rato, así que puede que... Y después recién reviéndolos me di cuenta que en el segundo, si se fijan, el problema... Fíjense si ahora pueden acceder, deberían poder acceder. Me parece que los tenía como privados, por eso.
En el segundo tienen que llegar, están viendo acá cuando abren el PDF, bueno, ahí está, van a abrir el PDF, esta parte es la primera parte donde les explico cómo llegar las ecuaciones y resuelvo este ejercicio. Este ejercicio lleva un rato y si se fijan acá el tiempo de vaciado les tiene que quedar 2/3. Cuando hice la integración en el videito lo copié rápido y me olvidé el 2/3. Así que, bueno, les va a quedar eso, fíjense, cuando ustedes lo hagan en serio, que, pues, o sea, acá está el PDF en la primera parte, otras partes, y bueno, esto está, toda esta parte del ejercicio está explicado, y después está explicado este otro ejercicio, está en el PDF que le subí, como para que lo sigan. Lo ideal sería que vean los videitos, hagan, y después revean este. Y, a ver, ¿a qué va? Que la otra vez Genial, si ahora se ve. La otra vez me habían planteado que por ahí yo iba muy rápido en el caso porque no... y ustedes no tenían el material. Así que bueno, espero que de esta forma puedan por lo menos reverlo y que les sea un poco más... no sé si ustedes se sientan cómo hacen para repasar o cómo están estudiando, si me quieren contar, si no, no sé, por eso. Solo uno de los chicos me había enviado un mail que ahora estoy recordando que no le respondí, que me preguntó sobre un problema. Después el resto no me consultó. No sé si hicieron ejercicios, si no hicieron, si... bueno. Sí. Ajá. Pro- Bueno. Profe, en Sí. mi caso, por ejemplo, estoy igual que él, tratando de adelantar el teórico. Es verdad que dio el profesor mucho contenido y lo único que realicé como práctico es el trabajo que había que presentar, que le quería consultar si la fecha límite era hoy lunes, o sea, tipo, todos los lunes se abre y se cierra una entrega, ¿o cómo es? La entrega era una semana, o sea, yo se los di el martes, vence mañana a la noche. ¿Mm? Está perfecto. Y hoy habría uno nuevo que se vencería la semana que viene. Hoy no les voy a dar práctico. La semana que viene sí van a tener práctico, porque hoy vamos a desarrollar un poco de tema, la semana que viene vamos a tener práctico. Creo que nos quedan 2 clases hasta el parcial. El capítulo 3 es larguísimo, en ejercicio sobre todo es largo y es complejo. Yo les di la otra vez, se acuerdo, un ejercicio que no sé si entendieron o no, por eso quería saber, que era un ejercicio largo y que tenía todo, digamos, tenía conservación de la masa, conservación de cantidad de movimiento lineal, conservación de cantidad de movimiento angular. Ese era como un ejercicio de ejemplo. Después, rememorando y con lo que me comentaron ustedes, quizás es demasiado complejo para empezar, así que bueno, por eso le separé hoy conservación de la masa, como está separado en, la- en el teórico, perdón, en el práctico. Nosotros en la guía de ejercicios en la unidad 3, que es la misma del año pasado hasta ahora, ya les voy a agregar más ejercicios. Estoy batallando con el TP, pero quiero terminar de repasar. Bueno. Yo les, que les digo, lo único que por ahí con las consultas estoy lento, pero a ver, no sé si ustedes pueden ver algo. Profe, yo en mi caso he leído, digamos, de lo que usted había explicado en la clase, dejando las Sí, notas de eso y viendo el video, pero igual hecho el práctico y bueno, todo. bueno. Vieron, acá están los problemas de la guía, están repartidos como problemas de conservación de la masa, que son problemas donde tienen que resolver integrales y todo eso, no tienen mucho, por ahí no tienen mucho tema de la parte más gruesa, que es aplicación de volumen de control, pero sí tienen de resolver ecuaciones diferenciales, le da eso. Entonces, esta primera parte es más el problema 3.3 el que está resuelto y en la presentación, perdón, el problema 3.2 y el 3.2 está resuelto en video y el 3.3 está resuelto en la presentación. Así que con eso deberían más o menos empezar. ¿Mm? Entonces, ahora la idea era retomar
un poco desde los problemas de conservación de cantidad de movimiento lineal únicamente. Bueno, si tenían alguna pregunta de lo que les había subido en el video, íbamos a hablar de eso, pero bueno, si no lo pudieron ver, la idea es esa. La idea que les armé era que ustedes pudieran ver por partes cada uno. No sé si a lo mejor eso les ayuda un poco más o no, pero bueno, para que no se tengan que comer de ver toda la clase completa, sobre todo los que no, los que por ahí no pudieron estar en la clase la otra vez, que yo di como 2 ejercicios, 3 ejercicios así rápido para completarlo. Bueno. Profe, yo tengo una consulta, pero es sobre los exámenes. Sí. El profe de Rico nos había dicho que eran 2 exámenes prácticos. Sí. Y bueno, no sé, me llamó la atención por el hecho de que era ahora temprano, por así decirle, el primer parcial, y no sabía si estaba bien que eran 2 parciales o eran 3 como el año pasado. Me parece que Mario dejó 2 prácticos y 2 teóricos. Esto es lo que está en el... La verdad que me estás haciendo dudar ahora, pero me parece que habíamos dicho eso. A ver, ahí digo... Perfecto, en C2 entonces. Sí, sí. El primero es el lunes 14 de septiembre, o sea, esta semana, la otra y la otra. Y el segundo es el 2 de noviembre. Lo que pasa es que nos quedaron 15 semanas en el segundo semestre. Y entonces, bueno, eso es lo que acorta un poco más. Pero si no vemos de algún material más y todo eso, por eso si me preguntan y me dicen qué es lo qué más dudas tienen, o sea, les quedan 2 semanas para prepararse, tampoco les queda mucho, ¿no? Bueno, entonces, si no tienen tantas dudas, Profe, o sea, ¿hasta qué unidad entraría en el examen, ahora el primer examen, en la parte práctica? 1 y 3 entraría. 1, 2 y 3, que el de la parte 3 no tenemos práctico. Y de la parte... Y del 3 tenemos como varias cosas para mostrar. Que de la parte 3 tenemos, perdón, de la unidad 3 tenemos conservación de la masa, conservación de cantidad de movimiento lineal y conservación de cantidad de movimiento angular, y también ecuación de la energía. Todo dentro de leyes de conservación para volumen de control. Bueno, entonces pongo a grabar la clase y largamos. Pueden ver el PDF, ¿no? Vale, Sí. la presentación. Genial. Ahí les aviso que está grabando. Bueno, lo que ustedes era lo que vimos, charlamos la otra vez un poco, era la ecuación de conservación de cantidad de movimiento, que estaban igualados a las fuerzas, que eran las fuerzas externas. Eso deriva de una forma más general, que es esta que es la presentada acá en la filmina siguiente. Donde la variación de una propiedad n dentro de un sistema en el tiempo es igual a la variación en el tiempo dentro del volumen de control de una cantidad de propiedad n dentro del volumen de control, y es igual a los flujos netos de esa propiedad n para una frontera del volumen de control. Es decir, yo tengo un volumen de control cualquiera. Yo tengo un volumen de control cualquiera. Vamos a dibujar la dignidad de los Simpson. Ese volumen de control cualquiera tiene una frontera, que es la superficie de control. Y hay algunos términos. La superficie de control, como es una superficie, es bidimensional. Entonces la integral, por ser bidimensional, para resolver la integral esta, nosotros vamos a tener una integral doble. Si se fijan, es una integral doble.
cerrada nos dice que es sobre todo la superficie del volumen de control. ¿Mm? Y el volumen de control en sí es un 3D, digamos, sería un fluido, una cantidad dada de fluido, y por lo tanto esto, al ser tridimensional, va a ser, para resolverlo vas a tener un integral triple. Si vos evalúas una propiedad adentro de un integral triple, vas a estar calculando el promedio de esa propiedad en ese volumen. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Para entender las ecuaciones. Ahora, si yo a esta propiedad digo que es la densidad o la cantidad de movimiento, es decir, la velocidad por la densidad, la variación en el tiempo de la cantidad de movimiento, yo puedo obtener, reemplazando, qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, B rho n. Entonces, a esta forma general de expresar las leyes de conservación, nosotros le aplicamos siempre, o normalmente en nuestros problemas, estas consideraciones que son, que normalmente trabajamos con flujo estacionario, entonces este término es nulo, la variación es nula, y que el flujo neto siempre surge de un balance de flujos de entrada y flujos de salida. Es decir, dónde entra flujo y dónde sale. Entonces, nuestro problema se va a resumir, en general, a evaluar dónde entra flujo y las áreas donde sale flujo. Entonces, evaluar estos datos, no sé, las áreas donde entra y donde sale flujo, y realizar este integral sobre esas áreas, no necesariamente siempre va a ser un integral, porque si yo tengo una velocidad constante y uniforme que está entrando por velocidad, no tengo que hacer ningún integral para resolver esto. Tengo que simplemente reemplazar las velocidades y multiplicar, porque el ds de área o la velocidad es constante, entonces esto está resuelto. Nosotros siempre hablamos de integración porque estamos hablando siempre presentando las ecuaciones en forma integral. Para la conservación de la cantidad de movimiento lineal en el segundo ley de Newton, esto es lo que vieron en el teórico. Para un volumen de control fijo en una referencia inercial, la ecuación se puede resumir a esto, que es la variación, que no hay una variación temporal, entonces la variación temporal dentro del volumen de control de la cantidad de movimiento más la integral cerrada de los flujos de cantidad de movimiento en la superficie de control, que es eso que decíamos nosotros recién, es igual a las fuerzas externas. Que esto acá está expresado en forma vectorial y acá está expresado en forma escalar. Que en forma escalar nos dice que la fuerza en X, que es igual la variación en el tiempo de U, que es la componente de velocidad en X, ¿ven? Acá está vectorial, acá está escalar, por ρ, el integrado de diferencial de volumen. Todo esto integrado. Si la velocidad en componente X no varía en el tiempo, este término es 0. Otra posibilidad sería que no fuera la velocidad la que varía en el tiempo, sino la densidad que varía en el tiempo y la velocidad fuera constante. En ese caso podría ser, pero cualquiera de las dos que sea constante ya nos va a hacer esto 0. Finalmente, en la mayoría de los problemas que vamos a resolver, este es nuestro problema, encontrar cuáles son las integrales y por otro lado las fuerzas externas, en X, en Y y en Z. Ahí estamos de acuerdo. Ustedes pregunten cualquier cosa, ¿no? Y este no se lo subí, pero después se lo subo. Perdón. Después se lo subo al level, a la presentación esta. El volumen de control es el sistema en el instante de estudio, que es decir, lo que nosotros estamos evaluando, sería nuestro caso de estudio. Entonces, sobre el sistema lo que nosotros vamos a tener que entender son las fuerzas
que actúan sobre el contenido. Las fuerzas actuantes son las fuerzas externas sobre el volumen de control, que el profe, el teórico, seguramente las definió como fuerzas de contacto, fuerzas de presión, fuerzas viscosas, fuerzas de reacciones nucleares, fuerzas, no sé, magnéticas, si hubiera, todas esas cosas. En nuestros simples ejercicios que vamos a hacer, se reducen a fuerzas másicas, normalmente el peso de la masa contenida dentro del volumen de control, algunas veces, no siempre, otras fuerzas viscosas, por ejemplo, si cortamos una superficie, entonces, una interfaz entre el fluido y una superficie, nos van a aparecer fuerzas de tensión viscosas. Si tenemos acción de la presión, es decir, si en algún lugar el fluido está en contacto con una presión diferente del ambiente, nos va a aparecer una fuerza. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de eso. Bueno, estas son el peso de todo lo contenido dentro del volumen de control, las reacciones de apoyo o uniones que se encuentran sobre la superficie del volumen de control, es decir, los típicos ejercicios donde tenemos un codo o un caño o una tobera, donde queremos evaluar las fuerzas que actúan sobre la brida de sujeción. Entonces, por ejemplo, cuando cambiamos de dirección un flujo dentro de un codo, nos va a aparecer una fuerza que va a ser opuesta, que va a ser la fuerza de reacción a la fuerza opuesta que está produciendo el fluido, en la misma dirección y sentido opuesto. Fuerzas de fricción entre el exterior del volumen de control sobre la superficie de control. Y, bueno, y ahí aparecen algunas consideraciones, que era lo que hablábamos la otra vez. ¿Se acuerdan de que la tensión de fricción siempre se opone al movimiento relativo? La clase pasada habíamos charlado de que siempre considerábamos, si nosotros considerábamos las diferencias de velocidades para calcular las tensiones tangenciales, el signo de la tensión era opuesto. ¿Se acuerdan que nos apareció un menos mu diferencial de velocidad en la dirección normal a la pared? ¿Se acuerdan de eso? A ver. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, bueno, ahí habíamos hecho un par de consideraciones acerca de los signos. Luego, otra de las cosas que vamos a tener que calcular es las fuerzas de presión, que ya sea que se puedan calcular con presión absoluta o con presión manométrica. Siempre las recomendaciones es que se calculen con presión manométrica. ¿Por qué? Porque si ustedes siempre tienen todo en presiones manométricas, es más, bueno, además de que es más simple, en los lugares donde tengo presión ambiente no se tienen en cuenta. ¿Se acuerdan que el problemita de la otra vez habíamos hecho que las regiones donde había presión ambiente, la fuerza de presión era cero? Que era, creo que la tobera que habíamos hecho el martes pasado, perdón, descargaba el ambiente, entonces, y todas las otras regiones no había presión. Cuando nosotros tenemos que calcular con presión absoluta, hay que tener en cuenta todas las presiones absolutas. Esto puede hacer que algunas veces uno se olvide de la presión ambiente. Pero, entonces lo normal y recomendable es esto. Siempre calculen con presión manométrica. En este caso, por ejemplo, estas son lo que se llamaría situaciones idénticas. Este es un ejemplo del libro de Walsh, en donde nosotros tenemos un volumen contenido de fluido, que sería nuestro volumen de control, y yo tengo acá en esta región vacío absoluto. Acá tengo 2 atmósferas absolutas, 1,5 atmósferas absolutas, presión ambiente, que sería 1 atmósfera, y 0,5 atmósfera. Eso es lo mismo que decir esto, en presiones manométricas. Acá donde tengo presión ambiente, que es equivalente a 1 atmósfera,
podemos decir que tengo 0 atmósferas manométricas y todas las otras son presiones respecto de la presión atmosférica. Eso, no sé qué quiso poner Juan Manuel Martínez. No, pues sí, querés, profe, no hay problema. Pensé que me querías poner un emoticón de estoy llorando o algo de eso. Avisen. No. Yo me estoy durmiendo, pero bueno, acá estamos. Entonces, las tienen que profesor, tener usted. Sí. disculpe que le interrumpa, justamente se mandó eso porque está escribiendo, avisándole. Hay veces como que se corta la pantalla a la mitad. No sé si soy... Perdón. Debe ser mi red. Sí, pero me todos parece lo ven que es así. problema. ¿Todos lo ven así? No. ¿No? No. A ver, pasa un Problema, rato. la pantalla viene bastante bien, en mi caso. Bueno, yo corté cualquier otra cosa de la red, pero si no me fijo si el Dropbox o alguno de esos no está ocupándome ancho de banda. Bueno, entonces eso es nada más que un ejemplo de cómo este ejemplo está en White. Después hay algunas orientaciones o cosas que fueron las recomendaciones que yo les hice a ustedes la otra vez. ¿Se acuerdan que yo les dije primero ustedes que van a marcar? Y los ejes de referencia en el problema de la otra vez ya estaban, pero bueno, algunas veces los tienen que marcar. Después, lo importante que está planteado en el videito que les compartí es elegir el volumen de control que sea una. ¿Cuáles son las condiciones del volumen de control? Que sea simple. A ver. Les voy a habilitar mi cámara porque yo estoy contando esto así. Una, que sea simple, que corte donde debe cortar. ¿Cuáles son las recomendaciones? Que corte donde debe cortar. Yo tengo que cortar perpendiculares al flujo, es decir, si el flujo está saliendo, mi volumen de control está cortándolo perpendicular a las fronteras, siempre que sea posible, si no, nos aparecen tensiones. Que usemos los datos conocidos, es decir, si yo corto un volumen de control de una manera diferente, voy a estar metiendo o sacando datos o necesitando datos que a lo mejor se puede simplificar bastante si elijo otro volumen de control. La mayor parte de los problemas de los ejercicios que nosotros vemos, el volumen de control es como casi obvio. El tema es que algunas veces, y sobre todo cuando tengan un problema en serio de la vida, digamos, de ingeniería, el volumen de control no está claro. Y como probablemente ustedes no puedan ver todo, ni puedan hacer un análisis completo, lo que van a terminar haciendo es suponer cosas. Entonces, ahí es importante plantear el volumen de control de la forma adecuada. Entonces, obviamente, el volumen de control tiene que cortar las entradas y salidas que yo tengo del problema. Identifique las áreas de entrada y salida, identifique la fuerza gravitatoria, si hay, y lo que nos va a permitir identificar las masas. Es decir, si yo tengo el codo que yo les decía, o tengo que saber más o menos la masa que tiene el codo y el agua, y el fluido que está. La otra vez era aceite, creo, en el problema de la otra vez, entonces es importante. Supongamos que las fuerzas aparecen porque es aire el fluido, y bueno, capaz que la densidad del aire contenido, si es un volumen pequeño, es poco importante y nos interesa más, no sé, el peso del caño por el cual va el aire o algo similar, si es algo interno, flujo interno. Y después siempre hay que identificar las fuerzas, las presiones manométricas, las tensiones de corte y reacciones externas, que esto siempre les cuesta por ahí. Identificar reacciones de uniones o apoyos. ¿Por qué les cuesta? Me parece que les cuesta por ahí porque no es una falla de física, mira, no de fluidos, pero algunas veces les cuesta eso cuando les preguntamos. Entonces, si uno va a tener que resolver en función de los ejes de referencia, que va a usar X y Z, entonces en función de los ejes que use va a encontrar las reacciones y también las presiones o lo que le vaya interesando. Otra de las cosas es que el volumen de control tiene que estar claro en los problemas. Que normalmente, bueno, estas son recomendaciones.
trabajen con un problema simbólicamente, digamos, no con unidades, porque a veces usted se pierde, perdón, no es que no con unidades, con números, sino que se va, bueno, no estoy diciendo nada importante, esto lo pueden, ahí que me dicen se ve cortado. Bueno, acá un ejemplo es que hay que tener signos de presión. Cómo trabajar los signos de la presión. La presión siempre actúa en compresión, es decir, siempre la presión va en compresión hacia el interior del volumen de control, pero cuando reemplacemos por valores numéricos nos va a dar vuelta el cálculo, por ejemplo, en el caso de que sea succión. Y cuando descompongamos la presión, en el caso de que tenga ángulo, siempre lo tenemos que descomponer con el ángulo de la superficie. Entonces, ¿se sigue cortando? Sí, ahí yo lo veo cortado. Sí, ahora sí. Ouch. Ahí cargo. Bueno, a ver si cierro todo lo que tengo abierto, pero... entonces, más o menos me escucharon, se perdieron o no. Esas son todas recomendaciones que ya van a ver que les vamos aplicando. Entonces, ahora tomemos un ejemplo que es una tubería. Una tubería de diámetro D, es decir, hay un flujo por dentro, dice un caudal volumétrico de fluido de densidad constante, ρ, que estos van a ser los problemas típicos. Nosotros tenemos densidad constante, los problemas típicos, excepto en algunos problemas de conservación de la masa, que son los primeros del apunte, del práctico, donde hay uno que les varía la densidad, que es el que está en la presentación, pero no son para estos casos. Y tenemos en las dos secciones, en la 1 y en la 2, tenemos una longitud, tenemos velocidades, las presiones P1 y P2, y dice en la entrada de la tubería, en la sección 1, el perfil de velocidades es uniforme, o sea, estas son las velocidades. B1 es uniforme, es decir, uno puede decir que toda la velocidad solo es U. No hay, como es simétrico y lo puedo asociar que sea unidimensional, toda la velocidad es U y no me parece velocidad en B y W. Ustedes ya empezaron a ver turbulencia, ¿o no? ¿Les contó algo de turbulencia? El profe Sí. teórico. Sí, Sí. profe. ¿Y qué les dijo de eso? ¿Es cierto lo que lo que yo estoy diciendo, que solo la velocidad va en una dirección? Claro, pero no solo eso. O sea, siempre ustedes van a tener una pequeña velocidad en las otras direcciones. O sea, fluido perfectamente laminar tienen solo en experimentos. O velocidades muy, muy bajitas. Supongamos que ustedes tienen un tubo acá, como este ejercicio, un tubo real, que tiene una velocidad. Así, hay una pequeña componente de velocidad fluctuante en esta dirección y en la otra dirección transversal sería en R, sería en R y tita, o digámosle, si este es X, en Y para allá y Z para arriba. Por más de que por eso todo esto es una simplificación. Una pequeña fluctuación va a haber, por más de que ustedes no le vean. No sé si siguen haciendo algún práctico. Bueno, este año no tuvieron prácticos de aeronáutica general, pero había un práctico de aeronáutica general donde medían las fluctuaciones de velocidad, creo. Bueno, en la sección 2, ¿qué dice? En la entrada, la sección 1, el perfil de velocidad es uniforme. Por los efectos de fricción aún no se han tenido longitud suficiente para manifestarse en esta zona. Acaba de entrar la velocidad, suponemos que es uniforme y tiene velocidad uniforme. En la sección 2, es decir, por acá, los efectos de fricción ya son notorios y el perfil de velocidad está lejos de ser uniforme. Está dado por una distribución parabólica de este tipo. Entonces, Umax va a ser la velocidad sobre el eje, que es máxima, o donde R es igual a 0. Si se fijan, acá cuando R es igual a 0, U va a ser igual a U máxima. U máxima debería pasar para este lado y nos queda.
nos pide plantear la conservación de cantidad de movimiento lineal a lo largo del eje de conducto para un volumen de control cilíndrico por dentro de la tubería. Y demuestra que la presión P2 es forzosamente menor a P1 y que dicha diferencia de presiones está vinculada a la tensión de corte en la pared promedio a través de la relación esta. P1 menos P2, 4 tau, L sobre D más 1/3 de ρ por B al cuadrado. Entonces, el problema. Si está diciendo que acá por eso empieza a verse cuál es la diferencia de tomar un volumen de control o no. Si yo tomo el volumen de control por fuera del tubo, por fuera del tubo, ¿qué me va a aparecer? Me va a aparecer presión en este lado, P1 que sea diferente de la atmosférica, o sea, P1 manométrica, P2 manométrica. En todo esto del tubo me va a aparecer P atmosférica, o sea, sería presión cero. Me va a aparecer el flujo de velocidad que está entrando, que será U1 por el área, por ρ. Y de este otro lado voy a tener una función que es U por el área que es la misma que acá, por la densidad. Y nada más. Entonces yo no estoy haciendo aparecer en ningún lado fuerzas de otro tipo. En cambio, como nos dice, yo quiero que me hagan un volumen de control cilíndrico por dentro de la tubería, es decir, a ver, con azul, me dice por dentro de la tubería. Al cortar el volumen de control por dentro de la tubería, ¿qué me van a aparecer? Tensiones de corte. Tensiones de corte, que fue lo que ustedes vieron anteriormente en el capítulo 1 de viscosidad, ¿se acuerdan? Yo tenía una diferencia de velocidad y voy a tener una tensión de corte. O sea, si yo hago una ampliación de esto, acá, ¿qué va a pasar? Esta es la pared. Y yo voy a tener una velocidad que es 0 acá. Y un perfil de velocidades de este tipo, perdón. Y se va acelerando hasta encontrar un valor. Esto va a pasar siempre. ¿Por qué? ¿Por qué va a pasar siempre? Por la condición de no deslizamiento. Entonces, acá, necesariamente, en el origen, va a haber algo que, si yo grafico las tensiones tangenciales, es decir, los tau con respecto a la dirección R sería, perdón, R, este sería R cos. Esto sería algo así. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado la otra vez? Que la tensión cuando las velocidades, la relación de velocidades es casi cero, la diferencia de velocidades, la tensión de corte es cero, y acá donde es máxima vamos a tener una tensión de corte máxima. ¿Recuerdan eso, no? Porque esto era igual a mu derivada de la velocidad normal a la pared. Entonces, en este problema, como dice la consigna, no sé si están perdidos, ¿no? Pregunten cualquier cosa. La consigna dice, el pedido involucra la tensión de corte, entonces sí o sí no nos queda otra que elegir un volumen de control interno. En este tipo de problemas, cuando son de flujo estacionario, es la situación estándar, digamos, lo que vamos a trabajar. Creo que Mario les dijo que no vamos a trabajar con volumen de control de pared móvil, ni tampoco que vaya cambiando las paredes, el tamaño de las paredes, no sé si les dijo eso. Ese es otro volumen de control, sí. Alguno iba a hablar y lo interrumpí. Sí, nos mencionó eso. Les menciono eso. Porque
Yo creo que les había comentado el ejemplo de un globo, o no, creo que les comenté en la clase pasada el ejemplo de un globo que se está desinflando, por ejemplo. Si yo tomo en el instante inicial un problema donde tengo un globo inflado y suelto ¿cómo se llama? El piquito, se va a ir desinflando y además va a ir apareciendo una fuerza que si yo no lo tengo agarrado, el globo se me va a escapar o no. Un empuje dado por esa salida de aire. Ese es el ejemplo más claro o más simple que todos entendemos de donde nos cambian las fronteras de volumen de control. El problema es inestacionario y ¿qué más? Y se puede ver la fuerza fácilmente, ¿no? Porque todo el aire que sale se está convirtiendo en una fuerza de empuje para que el globo salga para el otro lado. No sé si eso lo tienen claro o alguno nunca vio un globo desinflarse. Claro, profe. ¿Cómo? Perdón. Claro, Era una profe. ironía. Era una ironía, perdón. En clase son más chistosas. Bueno, entonces, nosotros, el planteo de la ecuación, por lo tanto, además, el planteo de ecuación de conservación de cantidad de movimiento implica planteo de dos cosas, que era lo que hablábamos antes. Por un lado, el término de cantidad de movimiento, que es esto. ¿Se acuerdan lo que dijimos recién? Generalmente nosotros este término no va a aparecer. Y por un lado tenemos que plantear equilibrio de fuerzas externas, suma de fuerzas externas, iguales a los flujos que están pasando por la superficie del volumen de control, que se reduce a este problema. Entonces, no sé qué me faltó. Bueno, acá dice que lo vamos a trabajar como unidireccional, que era lo que les había dicho yo. Entonces solo vamos a trabajar con X. Ahora, sacamos el dibujito que teníamos y dejamos solo el volumen de control. El volumen de control que nosotros dijimos, como lo cortamos, sería el caso del volumen de control azul. Como lo cortamos y va entre el fluido y la pared, ¿qué nos aparece ahí? Lo que yo les había dicho, una tensión tangencial. ¿Cuál era la dirección y sentido de la tensión tangencial? Siempre se oponía al movimiento, habíamos dicho. O sea que la tensión tangencial, si la velocidad iba hacia allá, que es para donde va la velocidad, la tensión tangencial iba para este otro lado. Entonces, se asemeja más a un diagrama de cuerpo libre, sería esto. Sería un diagrama de volumen de control libre, una cosa así, que es decir, yo tengo el volumen de control y cuáles son las fuerzas que están actuando sobre él. Tengo una presión, tengo la otra presión, que se acuerdan lo que dijimos, siempre actúan en forma de compresión. Las tensiones de corte y, bueno, si tuviera la masa del volumen del fluido, tendría una fuerza de peso hacia abajo. Estas fuerzas de las tensiones de corte son lo que me van a dar la resistencia al avance. Es lo que está venciendo el fluido para moverse en esta dirección. Como solo estamos considerando sumatoria de fuerza en X, en este caso no me va a aparecer el peso, que era lo que yo les decía. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X va a ser la presión esta por el área. Si X va para allá, esto es positivo, es decir, la presión 1 por el área de esa acción. La presión 2 por la misma área, porque el caño era de diámetro constante. Entonces, ¿pero qué pasa? El signo está cambiado, es decir, porque el sentido de la presión es hacia el eje menos X, hacia la parte menos X, hacia la parte negativa del eje X, perdón. Entonces nos queda P2 por el área de sección, negativo. Y también dijimos que la tensión de corte actúa sobre todo el área del cilindro, es decir, sería 2πr por la longitud del cilindro, que creo que era L, según lo que habíamos... Sí, L, según lo que habíamos hecho antes. Esas son las fuerzas externas actuando en la dirección X. Si yo tuviese que agregarle a esto la sumatoria de fuerzas actuando en dirección Z, nos aparecería el peso únicamente porque, y alguna fuerza
que tiene que ser de reacciones de apoyo. Que yo debería cortar el caño y debería aparecer una fuerza de reacciones de apoyo. Volviendo al tema de la sumatoria de fuerzas en X, que es esto que estamos planteando acá, la sumatoria de fuerzas en X es la diferencia de presiones por el área de la sección menos la tensión en la pared por el área. Acá estamos suponiendo que la tensión en la pared es una tensión media. ¿Por qué digo que es una tensión media? Porque yo debería medir a cada instante, como les dijimos que la tensión tangencial, no es que les dijimos, nosotros ya lo vimos en el capítulo primero, depende de la diferencia de velocidades y nos va cambiando el perfil de velocidades. Acá es casi constante y acá nos cambió a hacer una cosa así. Entonces las tensiones tangenciales nos van a ir variando con el cambio de las velocidades. Entonces, ahora tomemos y analicemos el término de flujo de cantidad de movimiento, que es lo que nos... la otra parte, digamos, de la ecuación. Nosotros dijimos, de la ecuación de cantidad de movimiento lineal nos va a quedar por un lado la sumatoria de fuerzas y por el otro la sumatoria de flujos que pasan por la superficie de control, que es esto que está acá abajo. Para este planteo lo que tenemos que entender es dónde están las entradas y las salidas, básicamente. Nosotros sabemos que en estos lugares tenemos paredes sólidas, por lo tanto no va a haber velocidades normales a la superficie. Todas las velocidades van a ser paralelas. Entonces, como lo que nos interesa acá es el flujo de velocidad producto punto de la normal, es decir, si la velocidad, como en este caso, están en el mismo sentido y dirección o la misma dirección y diferente sentido, vamos a tener que este producto punto, el valor va a ser 1. Y en el caso las velocidades, en este caso, la normal va así. Y ustedes me dicen la velocidad no es nula si yo me voy para allá, pero si yo hago, esto es Bx, va en el sentido de la pared, pero el producto punto de versor n por Bx es igual a 0. Lo cual es trivial porque uno se da cuenta que por ahí no está pasando flujo. Pero uno tiene que entender que esto lo plantea cuando tiene flujo. A ver, esto es trivial en este problema porque yo tengo la frontera acá, que está clara, que viene de que tengo una pared. ¿En eso estamos de acuerdo? No sé si... ¿Qué pasaría un ejemplo donde yo tengo algo que no sé cómo es? Por ejemplo, cuando van a ver la capa límite o tienen un avión volando en el aire, yo puedo mirar el avión y decir, ya pucha, si yo me pongo muy, muy lejos, el aire va a estar igual de estacionario, es decir, el aire no se está moviendo. Y cuando yo me vaya acercando al avión, en algún momento va a llegar a un lugar donde el aire tiene velocidad y en algún lugar la perturbación esa dada por el movimiento del avión se empieza a notar. Entonces, eso nos permite definir un volumen de control. Y ahí es donde nos empiezan a interesar qué pasa con las velocidades. Ya vamos a verlo eso en otro adelante y durante durante el curso de la materia. Fíjense que acá está explicado aquellas áreas donde el flujo sea entrante o saliente, aquellas donde o no existe movimiento fluido o el flujo es tangencial, que es esto que estábamos hablando acá. En este problema la superficie de control tiene un área de entrada y un área de salida. Si se fijan, el problema es U por ρ, perdón, la integral que tienen que resolver es U por ρ por el versor normal por el vector velocidad. Si yo tomo el caso de la entrada, yo tengo U, ¿cuál va a ser?
va a ser U1, la velocidad que está entrando. Rho, sabemos que Rho es constante, que es la densidad del fluido. El versor N, que va hacia afuera, que es el versor por la normal en la superficie, producto punto de la velocidad. Como la velocidad en forma vectorial es en esta dirección, fíjense que ya dijimos que en las otras dos direcciones era nula, entonces este término normalmente le solemos decir también Bn, Bn1, así yo lo suelo trabajar cuando lo hacemos a mano en el pizarrón. Bn1, ¿qué va a ser? Menos, porque es el producto punto, este va por un lado, y perdón, este tiene un sentido y este tiene el otro, entonces el producto punto va a ser negativo. Entonces esto es menos U1. ¿Están de acuerdo con eso, no? Porque es como fundamental que lo entiendan. Así después pueden entender los otros problemas. Por otro lado, de este lado, ¿qué va a pasar? En la salida, U2, es decir, B2 vectorial, coincide con U2 acá, que sería, esto sería igual a vector 2. Fíjense que la simplificación que hicimos, que es unidimensional, tiene el mismo sentido que el versor. Por lo tanto, el producto punto es positivo. Entonces, si yo evalúo Bn2 o velocidad normal 2 es igual a U2 con signo positivo. Entonces, yo puedo reemplazar acá. Esto es U2, ρ, versor normal por el vector velocidad va a ser U2. Entonces, esto va a ser U2 cuadrado, ρ, diferencial de S, voy a tener que integrarlo porque en este caso U2 no va a ser constante, es función del radio. Y en la entrada, en cambio, yo voy a tener una velocidad constante, esto es decir, U1, ρ, que es constante, el versor normal, producto punto del vector velocidad, va a ser menos U1, y U1 es constante en toda la superficie, por lo tanto me va a quedar menos U1 al cuadrado, ρ, por el área. Y de este otro lado voy a tener que integrar. En la entrada la velocidad es entrante, por lo tanto, Bn menor que 0, y en la salida es saliente, Bn es mayor que 0. ¿Quedó claro ahí? ¿Alguno tiene dudas de eso? Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué había dicho que la velocidad 2 había dicho que una velocidad era constante, no me acuerdo si la de salida o la de entrada? Claro, ¿por qué o cuál era? No entiendo tu pregunta. ¿Cuál era la constante? ¿O ¿Cuál era la constante y por qué una no era constante? Primero, a ver, eso parece una concepción física, ¿no? La velocidad viene constante acá, entra constante, porque estamos diciendo que, ¿dónde dice? Por ahí el problema dice, en la sección 1 el perfil de velocidad es uniforme, no sería constante, está bien, es uniforme, pues los efectos de fricción no se han tenido en cuenta. Cuando yo empiezo a tener, que era el dibujito que yo les intenté hacer acá, bueno, cuando yo empiezo a tener, acá es la condición de no deslizamiento, es decir, tengo pared, me va a aparecer esto, me va a aparecer un perfil de velocidades, que se va a ir deformando lentamente a una cierta distancia. Esa perturbación, ya lo vamos a ver en los capítulos más adelante, va a originar que todo el perfil de velocidad haya cambiado. Va a ir generando un aumento de esta perturbación hasta que en algún lugar por acá se va a convertir todo en un perfil de velocidad. Acá no lo explica bien, pero ya lo vamos a ver. Es decir, U2 es igual a un max 1 menos R cuadrado sobre R cuadrado. No me digan que se traba este sonido, che. No, un poquito nada más recién.
Ah, bueno, uy, qué moco. Bueno, a ver, vamos de nuevo. Nosotros acá estamos diciendo que es uniforme la velocidad. ¿Mm? ¿Por qué? Porque viene y suponemos que es un perfil, es decir, en toda la altura esta del caño, la velocidad es la misma. ¿Mm? Porque no hay efectos viscosos. Cuando empieza a haber viscosidad, o sea, cuando empieza a rozar, es decir, la, eh, la velocidad viene y se encuentra con la pared, en la pared, ¿qué pasa? Nosotros tenemos no deslizamiento. Estamos de acuerdo todos con eso, ¿no? O sea, Sí. sí, bueno. Entonces, ¿eso qué origina? Que nos aparezcan tensiones tangenciales, que es esto que escribí yo acá. ¿Mm? Las tensiones tangenciales están ligadas por esto, por la diferencia de velocidad. Si yo tengo velocidad cero, ¿qué pasa? En un saltito no puedo obtener velocidad infinita. ¿Se acuerdan? El profe les debe haber dicho que ese gradiente que aparece de velocidades tiene que ser finito. ¿Mm? Mario les comentó eso, ¿o no? Sí, sí. Bueno, entonces ese gradiente de velocidades va influyendo. Es decir, ese perfil uniforme solo existe ahora en un instante. Apenas toca la pared ya se cambia y empieza a transformarse. O sea, es una condición que impone el problema, no es algo. No es una condición que impone el problema, es una condición física. Es lo que se da en la naturaleza. Exactamente. Cuando ustedes, creo que hay un videito de, no sé si les subí si no les busco algún videito, cuando ustedes, la velocidad viene uniforme, cuando toca con una pared, en la pared, ¿qué pasa? Siempre puede ser menor o mayor el efecto, porque depende de la viscosidad, va a ser cero la velocidad en la pared. ¿Mm? El profe les contó el ejemplo de la gota sobre el parabrisas de un auto, ¿o no? Que usted ve una gota en el parabrisas de un auto que parece que va lentamente moviéndose y ustedes van a 100 kilómetros por hora. O de la mosca que va ahí cerquita, agarrada, y por qué no, si yo voy a 100 kilómetros por hora, ¿por qué la mosca se puede parar en el parabrisas y no volarse? ¿Mm? Nos mostró un video donde tenía un saco de tinta y lo Sí, posicionaba en el final de todo y ese se quedaba quieto y se veía la mancha de tinta como que no transcurría el tiempo y no se iba y cuando sí, soltaba tinta en el medio se iba todo rápido. Eso fue lo claro, exactamente. Bueno, entonces esto pasa lo mismo, digamos, cuando yo vengo con pensémoslo al revés el problema. Ahora el aire se está moviendo, ¿m? Viene con una velocidad. Cuando choca con la pared, o con una pared rosa, digamos, no choca. A ver, les voy a habilitar la cámara porque quiero usar las manos para hablar. ¿M? A ver si me puedo ver ahí. Viene el aire. Bueno, yo me veo al revés acá. Esta es la pared. Supongamos que el aire sin pared, mis dedos serían los vectores de velocidad, viene uniforme. ¿Mm? Viene uniforme todo. Cuando choca con la pared, ¿qué pasa? Mi dedo meñique, ¿qué velocidad va a tener que tener? La velocidad de la pared. Claro, que si es cero, si la velocidad está quieta, es cero. ¿Mm? Entonces, si yo tengo velocidad cero, ¿eso qué va a hacer? Que me aparezcan tensiones tangenciales, que es lo que yo les dije ahí. ¿Mm? Entonces me va a aparecer un gradiente. Y entonces, cuando empiece a hacer, se va a empezar a ver cómo te empiezo a hacer esto. Se va a aparecer como una U, el perfil de velocidad. Conforme vaya avanzando, el efecto de eso va a ser cada vez más pronunciado. Tendré que tener un pizarrón para dibujar esto. No, Bueno. pero se entendió bien. ¿Se entendió? ¿Me entendí? No sé si... Sí. Bueno. Sí, pero eso es un instante, digamos. Pero, claro, eso es más, yo les diría que eso no existe en la realidad. ¿Mm? O sea, esto no, uno ya no puede tomar eso. Entonces se empieza a sí o sí a ralentizar, si se quiere. O sea, a Es ver, como eso si es recién entrara el fluido. ¿Cómo? Es como si recién entrara el fluido Que exactamente. Pero entiendan que eso es el origen de todo, ¿no? O sea, ese es el origen de todos los males, diré yo. Y también de las cosas buenas. Ese es porque hay viscosidad, se produce eso. Entonces, gracias a eso, los aviones vuelan, digamos, porque si no hubiera, ¿cómo se llama? Nos va a aparecer un fenómeno que se va a llamar capa límite, que lo vamos a ver para el final de la clase,
para el final del cuatrimestre. Y nos va a aparecer también la resistencia aerodinámica. Pero bueno, eso sería la explicación de por qué acá en un instante y después se va cambiando el perfil de velocidad. Es una idealización esto, pero es por física, no porque el problema dice eso. Bueno, retomo, más o menos. Sí, no sé si ahí les puedo evacuar la duda. ¿Quién me había preguntado? No me acuerdo. Perfecto. Ah, bueno, genial. Lo que pasa es que yo también, en este era que habíamos llegado. No, acá. Perdón. Con este se entiende mejor. Que en esta otra sección, la velocidad, además es función del radio. Entonces, no solo que no es uniforme, sino que está dado por una función, obviamente, si no, no lo resolveríamos nunca el problema, digamos. Tiene una función que es una aproximación y es función del radio. Es decir, que cuando yo necesite meter, a ver, ¿dónde está? En esta integral, esto sería U2. U2 es función del radio y la superficie, el diferencial de superficie va a tener metido en radio porque es un círculo, entonces el diferencial de superficie, ¿cuánto va a ser? Y va a ser 2pi de R. Entonces entre 0 y R grande. Ese sería el diferencial si lo trabajamos de una forma. De esa forma también se puede trabajar como 2pi de tita entre 0, no, perdón, R por d tita y integrarlo de otra forma. Digamos, eso es como planteamos el diferencial. Entonces, lo que yo les había dicho antes era que en la entrada el flujo es uniforme. Que la velocidad U era U1, que era constante, o uniforme, y Bn era, que es el producto del versor normal a la superficie, con la velocidad vectorialmente, el producto punto. Esto no es negativo porque estaba entrando, eran sentidos opuestos. En la salida, ¿qué pasaba? U2 es función de R, que era lo que dijimos, porque es variable, por este fenómeno físico que nosotros estamos diciendo, por la condición de no deslizamiento, la viscosidad, todo eso. Entonces es variable la velocidad. Y Bn2, que dijimos acá, Bn2 va a ser U2, pero U2 es función del radio. ¿Estamos de acuerdo ahí, no? Sí. Bueno, esto es función del radio y es variable, pero es de signo positivo. Entonces ahí ya podemos reemplazar lo que yo les había dicho, que era, la primera parte iba a ser 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado por el área, por pi r cuadrado. Y este otro lado nos iba a quedar sí o sí una integral que iba a ser rho u2 al cuadrado por integrado en S2. En la entrada podemos sacar el caudal y podemos sacar la velocidad media. Ahora, ¿qué pasó? El problema pasa por encontrar esta U máxima, que no conocemos cuánto es. Acá a propósito nos está dando eso. Entonces, para eso, ¿qué podemos usar para resolver eso? Podemos usar la conservación de la masa. Por eso los problemas de conservación de la masa están primero, para que ustedes puedan más o menos entender cómo deben plantear los problemas de conservación de la masa, porque en los problemas de conservación de cantidad de movimiento y cantidad de movimiento lineal y movimiento angular, normalmente van a tener que primero resolver un problema de conservación de la masa. Entonces, ¿ustedes qué saben acá? Que es densidad constante, que el caudal másico es constante, entonces pueden transformarlo en un problema de caudal volumétrico, porque si los caudales másicos son los mismos por conservación de la masa, y la densidad es la misma, la pueden despejar de la ecuación y les quedan que los caudales, la entrada y la salida, son lo mismo. ¿Están de acuerdo con eso, no? Sí, profe. Bueno, lo que... Digamos, pregunte si les queda duda, porque no importa, los ejercicios los van a resolver, pero los conceptos que no tengan, después se les va a complicar más resolver los ejercicios. Entonces,
como no se conoce un máximo, nosotros vamos a tener que hacer esa relación, que es la definición de caudal que le hice, o velocidad media, en realidad. Porque la definición de caudal me define lo que es la velocidad media, que es justamente la filmina anterior, que creo que así se los debe haber presentado Mario. La velocidad de la entrada es idéntica a la velocidad media, que la velocidad media es el caudal dividido el área. Esto me define la velocidad media. Fíjense que es rayita y no flechita. Entonces, como la densidad es constante, que era lo que yo les decía, yo puedo transformar el problema de conservación de la masa en un problema de caudal volumétrico. Entonces, el caudal volumétrico de la entrada tiene que ser igual al caudal volumétrico de la salida. La definición de caudal volumétrico es esta, la integral de la velocidad en el área. Un máximo era esto, lo que habíamos discutido. Tenemos que plantear cuál es el diferencial de área. ¿Se acuerdan que yo había dicho 2pi de R, me había olvidado del R, entre 0 y R? Es decir, esto significa, a ver, vamos a ver si lo podemos dibujar, que del círculo ese que yo tengo, acá está esto es el radio, yo tomé un pedacito de ese círculo que tiene una longitud 2pi r y lo hago desde 0 a r mayúscula. ¿Les queda claro? Entonces yo voy a integrar de 0 a r mayúscula este pedacito de área que va a ser 2pi r de r por este pedacito diferencial. 2pi r es la longitud de la circunferencia por ese cosito. A ver, esto sería así. Como si yo tomara un diferencial de R. Este circulito que yo estoy dibujando ahí. Aunque tendré que dibujar más grande. Entonces yo ahí puedo... Esto es mi diferencial de S, que es lo que está planteado acá. Entre 0 y R mayúscula. Como esto se está planteado de esa forma, ahí ya lo puedo resolver. Ahí resuelvo y sabemos que por definición, entonces nos queda que un máximo es 2 veces la velocidad media que había tomado. Si yo reemplazo esto en el caudal, acá, y ahora nos queda resolver la integral que habíamos planteado acá, que era esta. Sí, esta, que era rho U2 al cuadrado diferencial de S. El diferencial de S ya dijimos que va a ser 2 pi r de r y el U2 al cuadrado, U2 no sabíamos cuál era un máximo, ahora ya sabemos cuál es un máximo y podemos resolverlo. Entonces, esta era la integral que nos quedaba resolver. De S es eso que está ahí, entonces 2pi r de r. U2 al cuadrado es esto que está acá, 2 veces. Esto lo tenemos que elevar al cuadrado y de ahí nos queda la integral, que es 4/3 rho b media al cuadrado pi r al cuadrado. Profe, Ahora, disculpe. Sí. El 1 menos r sobre r, ¿de dónde salió esa parte? ¿Esto? Lo que está el paréntesis, sí, eso. O sea, más arriba. ¿Acá? Claro, usted reemplazó ahí, pero ¿por qué apareció ese? Eso salió de acá, parte. del principio. O sea, esta es la función de la velocidad. No sé quién. Sí, no sé quién es. Bueno. No lo había visto eso. Listo. Es la función de la velocidad que ya está. Ya nos dieron la función de la velocidad en el problema. No sé dónde estábamos. Hasta acá habíamos llegado. ¿Ven? Entonces, cuando ya lo metemos acá, lo tenemos que elevar al cuadrado. Bueno, esto lleva un desarrollo porque hay que hacer
esto nos va a quedar 1 al cuadrado menos 2R sobre, y bueno, y desarrollar todo eso para sacar este integral. Entonces, con esto, ¿qué podemos resolver? Podemos resolver los flujos, igualarlos a las fuerzas externas, que sería esto. Ahora podemos obtener, esto era lo que a la entrada, esto es a la salida. Si se fijan, en la entrada tenía signo negativo porque teníamos la normal. Y podemos encontrar lo que pasa dentro de la superficie de control debido el cambio de la cantidad de movimiento lineal debido al flujo en la superficie de control. Y eso lo igualamos a las fuerzas de presión y las fuerzas debidas a tensiones tangenciales, que era lo que habíamos dicho antes, y de ahí despejamos lo que nos habían pedido, que era demostrar que la diferencia de presión era proporcional a las diferencias de velocidades medias, que era eso lo que nos era el ejercicio del problema. Este es un problema, si se quiere, de ejemplo, y únicamente lo único que tienen que hacer es reemplazar. Pero los problemas reales son bastante parecidos a eso. ¿Dudas? ¿Preguntas? Si no, seguimos con el otro. Bueno, yo normalmente en el pizarrón, cuando planteo, siempre planteo que ustedes van a tener que hacer como 3 herramientas, digamos, como además de que primero tienen que elegir los ejes coordenados, elegir el volumen de control. Bueno, obviamente primero leer bien el problema, según eso les va a definir algunas cosas o no. Después plantear que si vamos a necesitar conservación de la masa, conservación de la cantidad de movimiento lineal y conservación de la cantidad de movimiento angular. Ustedes con eso van a saber qué ecuaciones, ese es el set de ecuaciones o, como diría, el sistema de ecuaciones que ustedes van a tener que resolver. Y en algunos casos, también deberían tener a mano las relaciones isentrópicas o las relaciones que vieron en termodinámica acerca de la densidad del aire. Bueno, este problema no coincide, no es problema 14, pero no me acuerdo qué problema lo tenemos en la guía también. Que es ¿cómo se llama? Un motor de reacción, donde entra aire, salen gases de escape y está entrando combustible. Que dice, es un motor a reacción para en un banco de prueba estático. La velocidad uniforme del aire en la entrada del motor, de área tanto, es 150 metros por segundo. De nuevo, hace esa hipótesis. Esa simplificación. La velocidad es uniforme en la entrada. Y la presión de dicha sección es 103 milímetros de mercurio por debajo de la presión ambiente. ¿Qué tipo de presión nos está dando ahí? El dato. Porque nos está diciendo la presión es 103 milímetros de mercurio por debajo de la presión ambiente. ¿Qué presión nos está dando? Manométrica, exactamente. Por eso el enunciado les dice ya un par de datos. Les está diciendo que la velocidad es uniforme, por más que no lo esté graficando acá con flechitas, está diciendo toda la velocidad acá es igual a la velocidad media. O sea que el caudal que yo puedo sacar va a ser directamente 150 por el área de entrada. Y los gases de combustión, dice, salen por la tobera de escape a una velocidad uniforme también y a presión ambiente. Ok, entonces si tomo presión manométrica, acá es 0, acá tengo menos, es decir, si yo hago la relación de presión, me está dando que va para este lado. Ya lo vamos a ver. Y la velocidad también es uniforme. El combustible ingresa verticalmente por la parte superior del motor y es un 2% del caudal másico del aire de entrada. Calcule el empuje estático del motor para los siguientes casos. Entonces nos pide calcular el empuje estático y cuál va a ser el empuje y la fuerza que se estaría comiendo el
o que estaría absorbiendo el soporte del motor. Recuerden que está en un banco. Y nos dice para dos condiciones. Una es la densidad del aire a la entrada del motor igual a la densidad del aire ambiente. Lo cual nosotros, como sabemos las propiedades del aire, sabemos que eso a esa velocidad ya no es tan cierto. Y B sería tomando la densidad en la entrada del motor correspondiente a un proceso isentrópico desde la atmósfera hasta la toma de aire. Las condiciones del aire y el ambiente con velocidad nula son y nos da los datos. Y nos da la relación de aire isentrópico. Y repite a suma uniforme en el flujo uniforme de entradas y salidas. Primero, bueno, podemos nosotros qué tenemos que plantear y el volumen de control. Pero acá es como simple plantear el volumen de control porque nos está diciendo que quiere saber la fuerza de empuje acá, nos dice cuánto entra y cuánto sale y por dónde. Tomamos la misma recomendación de antes, que la superficie del volumen de control corte perpendicularmente a las entradas del flujo. Ustedes ya de entrada ya me van a estar diciendo, y bueno, el versor acá va a ser en esta dirección, y en esta otra va a ser en esta otra dirección, en la salida. Por lo tanto, en la entrada la velocidad normal en la entrada va a ser negativa y el producto de la normal por la velocidad va a ser negativa y en la salida va a ser positivo. Bueno, esto fue lo que dijimos ahora, pero forma perpendicular a las entradas. La fuerza de empuje es horizontal, por lo que adoptamos el eje X en esta dirección. O sea, si nosotros tuviésemos una desviación de flujo, nos estaría metiendo un esfuerzo en la dirección Y o Z, no sé cómo estamos tomando los ángulos. Y cualquier empuje, siendo que el único miembro estructural que puede resistirlo es el soporte. Entonces es una reacción horizontal que va en el otro sentido. Es decir, yo estoy cortando acá el material, o sea, el soporte, me va a aparecer una fuerza en el otro sentido. Es decir, que las fuerzas que voy a tener que tener en cuenta son la fuerza de reacción por el soporte, las fuerzas debidas a la presión. De este lado dijimos que escapan los gases a presión ambiente, entonces acá nos va a aparecer fuerza cero si usamos presión manométrica. Y en este caso tenemos presión menor que la manométrica negativa, es decir, que yo tengo como una succión, nos va a aparecer una presión para este otro lado, una fuerza de este otro lado. Perdón. En el análisis en el flujo X, nosotros tenemos que plantear la superficie de control, los flujos en la superficie de control, que era lo mismo que habíamos planteado antes. Bueno, acá están los datos, que es lo que trabajamos. Sobre la superficie de control, a la entrada, tenemos la velocidad de la entrada, tenemos por un lado que nos está entrando el combustible, y por otro lado la salida de gases. En la entrada de aire es lo que dijimos antes, la velocidad es mayor que cero, pero el flujo, como es entrante, va a tener signo negativo. En la entrada del combustible, la velocidad horizontal, que es lo que nosotros estamos trabajando, la velocidad en X, por cómo va a estar planteado y dónde vamos a cobrar el soporte, es cero. Y finalmente, la salida de los gases de escape, la velocidad es mayor que cero, pero tiene sentido positivo ahora porque es flujo saliente. Esto sería la BN2. Hasta ahí, si se fijan, entonces podemos decir entrada de combustible 3, como la velocidad es 0, se nos hace 0, nos queda esta parte y esta parte. Que esto va a ser
B1 al cuadrado menos, porque si son entonces menos B1 cuadrado por ρ1, que es la densidad de la entrada, que es la que tenemos que calcular, ds, pero como estamos sabiendo que la velocidad no depende de la superficie, porque decía que era uniforme, entonces nos va a quedar directamente por el área. Y de este otro lado, en la salida vamos a tener U por ρ2, U2 al cuadrado, porque, y con el mismo signo, o sea que esto es positivo, y el área también es uniforme. Entonces se reduce a esto. Bueno, que es lo que les estaba comentando yo. ρ2, B2 cuadrado a 2. Y de este otro lado nos queda ρ1 menos B1 cuadrado a 1. Este es el flujo neto a través de X. Ahora, eso lo tenemos que igualar a las fuerzas en X. Entonces analizamos las fuerzas en X, que es lo que dijimos anteriormente. Acá nos aparece una reacción, que es donde está el soporte, y que cortamos, nos aparece una reacción. Acá nos va a aparecer en el dibujo una presión manométrica por el área de entrada, y como dijimos que acá atrás la presión manométrica es igual a 0. No sé si Mario usa presión manométrica con una estéreo. No me acuerdo la nomenclatura. No sé si cómo les dijo usar. ¿No le dijo nada? P-gauge. Sí, gauge pressure. No sé si eso lo tienen claros todos. La traducción del inglés de gauge es como medidor. O no sé si es como el de agujas, el medidor de agujas. Entonces, normalmente las presiones manométricas en inglés se dicen pressure gauge. Y es más, las unidades de presión manométrica en inglés es el PSIG, o sea, PSI, que sería pound per square inch, libras por pulgada cuadrada, gauge. Entonces ustedes van a ver PSIG, que es PSI manométrico, y después PSI común. Esa es la nomenclatura en inglés. ¿Por qué 0, profe? Ahí, disculpe. Porque dijimos que largaba a presión ambiente. Claro. No es que largaba, estoy diciendo. ¿Cómo se llama? El escape es a presión ambiente. Por eso, entonces, si la presión manométrica es 0, entonces, si siempre estamos trabajando con presiones manométricas, que era lo que dijimos que era más fácil, entonces la fuerza acaba de ser 0. Acá yo voy a tener una presión manométrica, pero resulta que esa presión manométrica es de succión. Entonces, la recomendación que habíamos hecho es que ustedes le siempre, como posible, cuando le meten el signo, chao, se le va a cambiar para el otro lado. Bueno, ahí está, como de compresión, aunque sea de succión en este caso. El valor se lo damos cuando ponemos menos presión manométrica. Así no se les arma lío. Entonces nos aparece la sumatoria de fuerza en X, presión manométrica por el área, más el empuje. Y perdón, y esto que nos había quedado acá. O sea, esto es igual lo que pasaba en el análisis de flujos en superficie de control, igualado a la sumatoria de fuerzas. Ahora podemos igualar el término, que es lo que yo les estoy diciendo, y podemos calcular el empuje. Bueno, ahí tiene algunas cosas que no conocemos. ρ1, ni ρ2, ni el área 2, porque no es un dato. Entonces, ahí tenemos que empezar a trabajar con otras relaciones un poco que son más de termodinámica. La densidad del aire de entrada es un dato para el caso A, porque nos dice. Pero, como nosotros sabemos que es compresible, eso no sería lo correcto, sino sería una aproximación. El caso B es el caso realista, es decir, la densidad del aire de entrada se calcula mediante la relación isentrópica, que era lo que nos había dado de dato. Uy, se mocó ahí. Entonces yo puedo calcular con P1 y sobre la presión ambiente, la densidad ambiente y calcular a ρ1.
¿Mm? Las presiones deben ser absolutas. Esto sí es una recomendación, pero esto ustedes ya lo vieron en termodinámica. Por lo tanto, estos son los 103 milímetros de mercurio por 9,81 por los 13.000. O sea, esto sería H, esto es G, y esto es ρ del mercurio. No puse la fórmula ahí, entiendo que todos la entienden, y saco la presión manométrica en 1, que es negativa. Entonces con eso puedo llegar a obtener ρ1. Ahí están de acuerdo todos, ¿no? Entonces, para resolver las incógnitas que habíamos dicho, nos queda la densidad, este está resuelto, la densidad de la entrada, nos queda la densidad de la salida y el área de salida. Entonces, podemos plantear la conservación de la masa, que era lo que yo les decía. Nosotros siempre debemos tener a mano las ecuaciones de conservación de la masa, porque las vamos a usar probablemente para resolver un problema de conservación de cantidad de movimiento lineal. Entonces, de entrada nosotros sabemos que, si bien no lo dice, es un problema estacionario, no dice va variando en el tiempo, la cantidad de combustible, ni nada de eso. Entonces, la variación de la masa en el volumen de control en el tiempo va a ser igual a 0. Por lo tanto, esto que era lo que está explicado en el video, los caudales en masa salientes y los caudales en masa entrante son iguales a 0, la sumatoria de esto, la suma algebraica. Y es ahí donde podemos plantear cómo vamos a resolver la conservación de la masa. El que no sabe, el caudal de entrada tenemos, o sea, 1 es el caudal debido al combustible, que dijimos que había un K de combustible, o sea, un porcentaje que no me acuerdo cuánto era, creo que era 2%, ¿cuánto decía? Era 2% del caudal másico del aire de entrada, es decir, entra el caudal másico del aire de entrada, un 100 más un 2% de eso, que es lo que entra de combustible. Eso nos da el caudal total, que es el que está saliendo. ¿Dónde estamos? Acá. Es decir, este K es 0,02. Y de ahí podemos resolver el producto, porque no tenemos ni ρ2 ni el área 2, pero podemos resolver este producto, que es lo que nos queda para resolver el empuje, que era lo que habíamos propuesto acá. Bueno, nosotros vamos a necesitar ρ2, b2 al cuadrado y a2, pero podemos resolver. Entonces es este término. Bueno, estaba ahí adelante. Es este término y podemos resolver el empuje. ¿Dudas, preguntas de ese problema? Ya se fueron a dormir. Bueno. Genial. Profe, ¿por qué no hace falta conocer ni el área ni la densidad 2 para resolver el producto ese? No es que no hace falta conocerlo. Para resolver acá la ecuación, perdón, sería acá la ecuación de empuje que nos quedó. Nosotros estos datos los tenemos menos este. ρ2 y a2. Sí. Pero no podemos conocerlos con los datos que nos dieron. Porque el caudal está determinado, la salida, ρ2, B2 por A2. B2 lo conocemos porque sabemos cuál es la velocidad, pero no sabemos cuál es el área ni la densidad. Claro, con la otra parte del signo igual, saco el producto ese. Claro, exactamente. Ahí está. Bien. ¿Qué es lo que está planteado acá? ¿Dónde está? Acá. Claro, ¿Por qué? Porque nos está, o sea, ustedes dirían, pero si está saliendo, porque está saliendo el aire a presión ambiente. Ustedes dirían, bueno, entonces con eso puedo sacar la densidad ambiente y listo. Pero en realidad está acelerándose porque dice 350 metros por segundo, o sea, está
si es velocidad, sería la velocidad del sonido casi. O sea, Mach 1. Entonces por eso no puedo saberlo. Vamos. A ver, fíjense que en el dato dice la salida. ¿Dónde está? A ver. La salida del aire, ¿dónde está? 365 metros por segundo. Si nosotros estamos a 0 metros de altura y temperatura de 15 grados, la densidad del aire es 1,225 kilogramos metro cúbico. La velocidad del sonido es 340 metros por segundo, por lo tanto 365 es más de Mach 1 y no podemos resolver eso con las ecuaciones que estamos trabajando. Por eso vamos a tener ahí un problema, una inconsistencia. Bueno, entonces este es un problema que es como que es más parecido al de la boquilla que vimos la otra vez. Entonces, yo lo que les decía, este es un problema típico donde tengo una brida, un codo, donde gira el fluido y tiene un ángulo de salida diferente. O sea, entra acá a una velocidad, sale con, bueno, en este dato la velocidad está, es decir, dice una tubería de 4 pulgadas y genera un chorro a la izquierda, un chorro a la atmósfera de diámetro 2 pulgadas, velocidad media 18 metros por segundo, inclinado a un ángulo de 45 grados. Respecto al horizontal, un manómetro ubicado en la brida, que es acá, nos dice que tiene tanto de 170 kilopascales. Ya les dijo que un manómetro, entonces tengo presión manométrica positiva. Calcule las fuerzas de tracción y de corte, fuerzas horizontal y vertical, que la brida de unión debe absorber por acción del movimiento del fluido, que no se debe considerar los efectos gravitatorios, es decir, no consideremos la masa. Asumo flujo uniforme en entradas y salidas. Entonces, el problema es bastante simple. Yo tengo que plantear sumatoria de fuerzas externas en X, flujos en X, flujos netos en X, que si ustedes ven la entrada, solo nos va a aportar en X, la salida nos va a aportar en X y en Y, cuando descompongamos, y me va a aparecer las fuerzas dadas por la brida como efecto de fuerzas externas, las fuerzas de reacción de la brida, y cuando planteemos en I, las fuerzas van a aparecer las fuerzas de reacción y van a estar por el lado de I, en la entrada no va a pasar nada, pero en la salida nos va a aparecer una velocidad que va a ser el flujo neto. Fíjense que solo nos pide fuerzas, no nos pide momentos. Acá hay algunas consideraciones. Bueno, para que nos aparezcan esas fuerzas, nosotros tenemos que cortar con el volumen de control por la brida, si no, no nos van a aparecer. ¿Ven qué es lo que dice? Las fuerzas requeridas están ahí. También vamos a tener que cortar en forma perpendicular a las entradas y salidas, lo cual ya eso ya lo tienen, ya lo aprendieron. Los ejes son estos y la presión de entrada no es la ambiente, porque acá dijimos que es presión. Perdón. Presión manométrica 1 es mayor que 0. Y acá la presión manométrica es igual a 0. Entonces, esto es lo que yo les decía, la entrada tiene una velocidad 1, la salida una velocidad 2 que tiene componentes en las dos direcciones. En la entrada normal es en esta dirección, por lo tanto la velocidad va a ser V1 únicamente componente, o sea, es decir, U va a ser la magnitud de la velocidad, B, que sería la componente en I, va a ser nula, y por lo tanto la velocidad normal va a ser menos V1. En la salida, ¿yo qué voy a tener? Que las velocidades normales, el versor normal es positivo y voy a tener dos componentes. En X va a ser coseno de alfa, B2, y en
y va a ser seno de alfa B2. B y U, que son correspondientes a X y a Y. La velocidad normal es V2. ¿Por qué la velocidad normal? Porque la velocidad normal es esta. Si se fijan, no está formando un ángulo, por lo tanto, el producto punto de esto, debe decirte el versor normal por V2, es igual a 1 positivo. Observe que las velocidades, la velocidad siempre la velocidad media. Entonces, como yo no tengo la velocidad de entrada porque no la da, sino da el dato de la velocidad de salida, y estoy diciendo que el caudal es constante y todo, se termina transformando la ecuación de conservación de la masa en un problema de área por velocidad 1 igual a área por velocidad 2. Y de ahí puedo despejar la velocidad 1. Para el flujo neto de cantidad de movimiento en X, lo que habíamos dicho anteriormente, es decir, que va a ser la velocidad de la entrada más una componente de la velocidad de salida, y el flujo neto en Y, en la entrada no me contribuye nada, este es 0, y a la salida es la componente seno de alfa de B2. Si se fijan, son positivas. Ahora yo tengo, esto lo tengo que igualar a la sumatoria de fuerzas en X, y esto lo tengo que igualar a la sumatoria de fuerzas en Y. Fuerzas externas. ¿Cuáles van a ser las fuerzas externas? Es lo que tenemos que plantear ahora. En X, ¿qué voy a tener? Voy a tener, por un lado, la presión manométrica en 1, que dijimos que esto era, la presión manométrica en 1 era mayor que 0, por el A1. En las otras regiones de salida y en los otros lugares, como tenemos las paredes, va a ser presión manométrica igual a 0. Y además me va a aparecer la reacción de la brida en X. Es decir, que la sumatoria de fuerzas en X es la presión manométrica por el área 1 más la reacción en X. En Y nos va a aparecer una reacción de la brida, que es lo que sostiene, digamos, los tornillos de la brida son lo que sostiene al codo. Y también dijimos que el peso lo íbamos a despreciar. Pero debería haber un peso que aparecería acá, aunque lo vamos a tachar porque en el problema dice que no. Es la sumatoria de fuerza en Y igual a R. Esto es importante, ¿no? Las sumatorias son planteadas, son las reacciones del lado izquierdo de la brida sobre la parte derecha. Acá los asumimos como que están en y después vemos si da el signo cambio, que en realidad están hablando de las RBs y están en tracción. Bueno, RX está en tracción. Después reemplazando, que es lo que habíamos hecho antes, del flujo de entrada, el flujo de salida en X, nos queda la reacción en X. Si se fijan, la presión hace que sea menor la reacción. Es decir, cuando yo tenga más presión, voy a tener una menor fuerza de reacción. Y por el otro lado, bueno, esto es lo que yo ya había hecho anteriormente, en las fuerzas en Y nos aparece únicamente equilibrada con la fuerza de salida. Nos dice únicamente la reacción, bueno, eso era lo que nos pedía el problema. Entonces, ¿qué es esto? Que no tener en cuenta los efectos gravitatorios. Como se fijan, el problema es relativamente más simple que el otro porque no hace muchas hipótesis, quizás no tan clásicas. Pero es aplicar lo mismo, la ecuación de conservación de la masa para resolver. Más la ecuación de conservación de cantidad de movimiento lineal. Acá sí lo que tienen que ver que algunas veces, o sea, tienen que aprender
a identificar que algunas veces no se les pide siempre lo mismo en el problema. Entonces, no todos los problemas dicen, no sé, les doy el mismo dibujito y planteen la fuerza. Si no les digo, bueno, evalúenme los momentos que me producen la brida. O probablemente tiene el mismo dibujito y dice, bueno, las velocidades en realidad no son uniformes, tiene una distribución dada por bla, bla, bla. Entonces, eso sí tienen que hacer hincapié a que todos los problemas se resuelven usando las mismas herramientas que aprendieron. Recuerden que no son problemas, son más bien ejercicios. Y bueno, es así como van a resolver los ejercicios. Bueno, hasta acá llegamos hoy. Mañana deberían entrar el práctico y yo les voy a dar el otro práctico el lunes que viene. Bueno, gracias por escucharme y cualquier pregunta, no sé. Y no, hasta acá llegamos hoy. Fíjense lo de los videos. Tengan cariño, porque yo los hice y me llevó un tiempo, pero bueno, por ahí puedo haber dicho alguna tontera. Profe, Pregunten, ¿esta sí. filmina Sí. la va a subir al LEP ahora? Sí, ahora les subo. Bueno, gracias. Con los comentarios, porque pensé que les había subido, recién me doy cuenta que no. Dale, gracias. Les habilité una guía de... En el pasado le agrego algún ejercicio más, pero con esto vimos, si vieron el videito que les subí, tienen uno de conservación de la masa hecho, hay otro en la presentación, o sea, ya tienen 2 de conservación de la masa y resuelvan los otros y fíjense. Acá hicieron 2 más y tienen como para resolver varios. En general estos ejercicios son más, los de las guías son más complejos que los de los libros. Son porque tienen por ahí algunos ejemplos de parciales. Bueno, el parcial pasado, a ver, no sé si me parece que en el parcial o en el coso tomé ese mismo ejercicio que está ahí, nada más que la velocidad era una variación como la otra, digamos, la velocidad era con una variación parabólica, así que no está mal igualar el tau FA con el tau mu gradiente. Tal fuerza sobre área con el tau mu gradiente. No entiendo la pregunta, perdón. Porque nosotros habíamos hablado la otra vez, ¿se acuerdan de que nosotros siempre tenemos que ir de las proposiciones más generales a las particulares, donde estaban el gradiente, era la derivada, y que nosotros después terminamos simplificando como que no usábamos derivadas, sino usábamos diferenciales, o, perdón, deltas. No sé si va por ese lado la pregunta. Claro, se refiere a lo del tau, que el esfuerzo de corte ahí, fuerza sobre área, y también se toma como lo tomamos nosotros, que es el coeficiente de viscosidad por el gradiente de velocidad. Ah, está bien. Oye, para poder despejar algo de ahí. ¿Cómo? No te entendí, ¿me puedes repetir? Si se pueden igualar esas dos, o sea, lo que sería el esfuerzo de corte por un lado, que sí, sería sí. Para Sí, despejar la es que velocidad, en por realidad, ejemplo. claro, es que en realidad acá estamos diciendo en el problema del tubo, el tau está repartido en todo el área, de ahí ustedes tienen que, para calcular la fuerza actuante, o si ustedes quieren calcular la fuerza de fricción, debido a la viscosidad del fluido, sería el tau por el área. Pero para encontrar ese tau, ustedes saben que el tau es mu por el gradiente. No es que son separados. A ver, no sé si estamos hablando de lo mismo, pero ustedes necesitan conocer toda la fuerza viscosa, digamos. Sí, a ver, el ejemplo sería este. Pero me preguntaba porque estaba haciendo un trabajo práctico, no por el ejercicio, sino por el trabajo práctico, y en un momento como que igualé esas dos porque no sabía qué otra ecuación usar para encontrar no sé qué quería encontrar, pero tenía esas dos, por eso. Bueno, vos, por un lado, los efectos viscosos son una fuerza. Entonces, la fuerza esa
la fuerza viscosa, si vos querés calcular el tau medio, o sea, las tensiones tangenciales medias de todo, el promedio, y lo divides por el área, y te da el tau promedio. Ahora, el tau promedio no es el que vas a tener en cada lugar, pero si haces una simplificación y decís, bueno, ese es el tau promedio, quiero calcular el gradiente promedio, porque la viscosidad va a ser la misma. ¿Estamos de acuerdo en eso? O sea, tendré que escribirlo en algún lado, a ver, en la presentación. Volvemos acá a la presentación. Si yo calculé la fuerza viscosa, yo puedo tener un tau promedio, que es igual a la fuerza viscosa dividida el área. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? No sé si está ahí. En eso estamos de acuerdo. Yo tengo una fuerza viscosa que si la divido el área me da una tensión promedio en la pared. Ahora, esa tensión promedio, que es promedio, e insisto en que es promedio porque no es la que va a ser real instante a instante, es aproximadamente mu por esto, gradiente de la velocidad en la dirección normal. Como la viscosidad es constante en el fluido, para los casos que trabajamos nosotros, mu es constante, entonces yo puedo decir que esto es el gradiente promedio. Esa simplificación puedo decir. No sé si eso es lo que, esa es la pregunta, por ahí me explico, digamos. Sí. O sea, no necesariamente significa que en toda la superficie, en todo el área, yo voy a tener el mismo gradiente de velocidades. Profesor, y para el caso del trabajo, ¿se podría plantear un gradiente lineal, es decir, una variación lineal, y plantear ese gradiente como la velocidad del pistón dividido el espesor de la película del aceite? Claro, exactamente. Yo lo estoy igualándolo a masa total por la gravedad, y de ahí saqué el Bueno, valor. pero eso lo tenés que explicar desde el punto de vista teórico. Bueno, yo lo saco de esto porque, recuerden lo que dice el profe, porque el profe Mario, ¿cómo explica esa parte? ¿Por qué lo explica? ¿Por qué es aplicable? ¿Por qué no? ¿Se acuerdan que dice en algunos casos es exacto, en otros no? ¿Cuáles son sus consideraciones? Disculpe, profesor, y otra, bueno, como consideración, lo único que puse es que suponía la variación de la velocidad de las capas viscosas, básicamente lineal, y la otra consideración que tuve es que el aceite SAE 10W30 conseguí una tabla en la que el valor más cercano que encontré a 25 grados centígrados era 30 grados Kelvin, o sea, 26,5 grados centígrados. Yo lo tomé como... 300 Kelvin será. Sí, 300 Kelvin, perdón. 300 Kelvin, y asumí como que eso era aproximadamente el valor de la viscosidad que se podía asumir. Bueno, para... está bien, eso es lo que podés asumir. Normalmente, si no googleen un poco, hay tablas de aceites. Incluso, ¿por qué? Porque es un estándar, digamos. El aceite tiene que cumplir con la norma SAE. Sí, habían gráficos y habían tablas, pero generalmente van de a 20 y bueno, justo no estaba de algo tan exacto como 25 grados centígrados. Bueno, yo encontré en el libro, en el White. Exactamente. Claro, hay una fórmula con la que podés adaptarlo a la temperatura que tengas, porque en el White sale la viscosidad a 20 grados centígrados y te da una formulita para poder llevarlo a la temperatura que vos necesites. Bueno, por eso mi pregunta, profe, era si era necesario corregirlo o si entre 25 grados centígrados y 26,5 hay diferencia. No sé los valores, pero vos deberías analizar eso, digamos. Si vos te pusiste, hiciste la corrección y, che, mira, varía tanto o no, bueno, eso es lo que en parte se evalúa, cuál es su criterio, digamos. O sea, no hay un sí o un... No, digamos, va a estar más mejor si se quiere, o
o mejor el trabajo que en donde te fijaste, analizaste la corrección y decís, bueno, sí, en realidad no importa, o en la otra que dijiste, bueno, no, creo que no importa. Yo les voy a decir una frase que repito por ahí más seguido, que es, ustedes van a ser ingenieros, entonces ustedes tienen que hacer números y discutir con sus números, digamos. O sea, ustedes no pueden venir a pensar, decir, no, yo pienso que esto da, o no, yo hice números y me digo que esto es en realidad un cambio mínimo, o en realidad es un cambio que debo tener en cuenta, como quieran, pero tener criterio. ¿Mm? O sea, yo lo corregiría y vería qué me da. Profe, Sí. yo tengo una duda. Yo justamente lo que hablaban del tau y la fuerza viscosas, las fuerzas viscosas, yo he considerado que era una sola, o sea, he tomado como una promedio justamente porque era muy pequeño el espacio en el que se crea el perfil de velocidad. ¿Está bien o es que es supuesto cualquier cosa? No, tendrías que mandar el práctico y ahí lo veo, pero no te sigo ahí mucho. ¿Mm? Bien, profe, gracias. Ahí igual ya mandé el práctico, así que ya Bueno, está. listo, tiene hasta mañana, ¿no? Hasta mañana a la noche, te decía. ¿Mm? Sí, sí. Bueno, muchas gracias entonces, buenas noches, espero que hayan entendido algo y nos vemos el próximo lunes. ¿Mm? Cualquier cosa, consulta o algo, escriben. Listo, gracias. Profe, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, profe, hasta luego. Ahí dejo de grabar.